Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios y hoy lo que queremos es ver la tercera madre. Vamos a ir como retomando un poquito lo anterior y a darle más profundidad. Entonces, ¿se acuerdan? Pues ya vimos Mateo, ya vimos Lucas, ahora vamos a ver Marcos. Y pasada la fiesta del sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y partiendo muy de madrugada el domingo, a primer día de la semana, llegaron al sepulcro salido ya el sol. Entonces vamos a recapitular. Entonces dice, y pasada la fiesta del sábado, o sea, el Shabbat, acuérdense que estamos justo en la fiesta de la Pascua. María Magdalena y María, madre de Santiago. Este Santiago no es el hermano de Juan, sino este Santiago va a ser el que quede como líder de la comunidad en Jerusalén. Entonces, ustedes van a ver que San Pablo, va a ir a Jerusalén a ver a las columnas, ¿no? Que llama de la iglesia, que son Pedro y Juan, que sí son los apóstoles, y van a tener ahí una discusión sobre si hay que pedirles la circuncisión y que guarden las reglas de la dieta, ¿no? A los que se están convirtiendo a cristianos, o si no es necesario que pasen primero por ser judíos y luego ya se hagan cristianos. Y entonces ahí vamos a ver a Santiago, habiendo escuchado a Pedro y a Pablo, pues va a dar así como la conclusión en donde se va a decir que no es necesario que se circunciden ni que guarden la dieta, o sea, esa parte de no comer cerdo, etcétera. Eh, entonces van María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé, y compran aromas para ir a embalsamar el cuerpo de Jesús. Y partiendo muy de madrugada el domingo, a primer día de la semana, llegaron al sepulcro, salido ya el sol. Y se decían una a la otra, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? La cual realmente era muy grande, mas echando la vista, repararon que la piedra estaba apartada. Entonces ellas van preocupadas buscando un cuerpo muerto, ¿no? Entonces quieren embalsamar a Jesús porque no, ellas parece que no se enteraron de que José de Arimatea y Nicodemo ya habían embalsamado el cuerpo, entonces ellas creen que han dejado el cuerpo sin embalsamar y quieren ir a, pues, embalsamarlo. Pero el problema que tienen, pues, es que ellas tres no van a poder quitar la piedra tan pesada del sepulcro, pero pues creen que alguien les va a ayudar a hacerlo. Llegan ahí al sepulcro y se dan cuenta de que ya la piedra está apartada. O sea, alguien ya les gana. Y entrando en el sepulcro, se hallaron con un joven sentado al lado derecho, vestido de un blanco ropaje, y se quedaron pasmadas. Entonces, aquí una cosa muy importante es que vamos a ver que cada evangelista nos da como una visión distinta. Algunos creen que es como, oye, pues nos están diciendo las cosas falsas, ¿no? Porque ¿cómo es posible que en un evangelio nos digan que eran dos jóvenes, en otro es uno, en otro no? O sea, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? En uno nos dicen que primero vio a María Magdalena, en otro así, ¿no? Como que cada quien va teniendo su propia historia. Y entonces yo lo que aquí quiero hacer muchísimo hincapié es que cuando vemos las cosas cada uno desde su punto de vista, pues las ve distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí te digo que estoy viendo una cruz blanca y tú me vas a decir, no, es café, ¿no? Y entonces cuando te permito ver desde mi punto de vista, vas a decir, ah, mira, pues sí, ella la ve blanca, ¿no? Y yo digo, ah, pues sí, tú la ves café, ¿no? Entonces, así nos pasa cuando pues vemos las cosas, nuestra percepción no es completa. El único que puede ver con completitud, ¿no? En plenitud es Dios. Entonces, cada evangelista está dando como un acento, como un énfasis, ¿no? Como si tomara un plumón de esos fluorescentes para subrayar, y entonces está queriendo ponerle un énfasis a aquello que le interesa. Entonces, ahí tenemos que entrar un poco en a quién le está hablando Mateo, a quién le está hablando Marcos, a quién le está hablando Juan y a quién le está hablando Lucas. Y vamos a ir notando las diferencias para que vayas como comprendiendo por qué el énfasis está en esa parte. Entonces, también otra cosa importante es que no necesariamente es como ahorita, ¿no? De que llevan la grabadora y a ver, usted, ¿qué vio? ¿No? Y entonces están ahí los hechos, o ya ni siquiera es eso, sino ahora alguien, ¿no? Estuvo tomando video y entonces ya puedes ver las cámaras y saber perfectamente qué hizo, cuántos pasos dio, en qué momento volteó, etcétera, ¿no? Entonces, para la Biblia, lo que nos interesa no es tanto el
así recuento de los hechos uno tras otro históricamente, sino sobre todo el mensaje teológico que a través de las citas bíblicas vamos a ir teniendo. O sea, Dios habla a través de su palabra, que es la Biblia, y cada evangelista va a irnos dando como un mensaje específico de lo que Dios nos quiere dar a conocer. Entonces, más que estar peleándonos, ¿no? De, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué primero esto acá y no acá? Etcétera. Aquí la idea es más como recibir el mensaje y tratar de masticarlo, ¿no? Así sacarle todo el jugo, como cuando masticas un chicle y lo empiezas así a saborear y luego se le va el sabor, pero le sigues dando y sale otro poquito. Así la idea es que la palabra de Dios, conforme tú más la vas masticando, rumiando sería la palabra que dicen en la lección divina, entonces así más y más y más, pues la palabra te va diciendo algo. Aquí la idea es esta, ¿no? Vamos a ir buscando lo que esta palabra en específico nos quiere decir hoy a nosotros. Entrando en el sepulcro, se hallaron con un joven sentado al lado derecho, vestido de un blanco ropaje, y se quedaron pasmadas. Entonces, se quedan pasmadas nos habla de que no es un señor común y corriente, sino que saben que están ante algo sobrenatural, o sea, algo más allá de lo normal, ¿no? Lo natural, pues, es lo de nosotros, las personas. Esto es sobrenatural porque está más allá. Y vamos a volver a ver este blanco ropaje, ¿no? Que nos habla que viene de Dios, del cielo. Pero él les dijo, no tienen que asustarse, ustedes vienen a buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Entonces, no se asusten, ustedes vienen buscando a Jesús de Nazaret, que fue muerto, ¿no? Crucificado. Ya resucitó, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y entonces les va a enseñar que el sepulcro está vacío. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea, donde le verán según que lo tienen dicho. Entonces, una segunda comprobación es váyanse a Galilea y ahí Jesús va a llegar. Imagínate nada más la noticia, ¿no? Que tú estás buscando a Jesús muerto y resulta que está vivo, ha resucitado y además te va a esperar o te va a ir a ver. Te cita en Galilea. O sea, se hace de, wow, o sea, ¿qué onda? Ellas saliendo del sepulcro echaron a huir, o sea, echaron a correr, fueron de volada, como sobrecogidas que estaban de pavor y espanto, y a nadie dijeron nada, tal era su paso. Entonces se van directo a ver a los discípulos y están literalmente sacadas de onda, se les movió el tapete. O sea, cualquier expresión de esas nos sirve para decir esto está más allá de su comprensión, no pueden con lo que acaban de recibir. Esto la supera por bastante. Eso es lo que nos están diciendo cuando nos dicen sobrecogidas, estaban llenas de pavor y espanto. Entonces es algo así como, me da miedo, no lo entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Y tal es así que te quedas callado porque lo estás tratando como de procesar. No sé si te ha pasado cuando recibes una noticia súper fuerte, por ejemplo, un diagnóstico así tremendo, que no le puedes decir a nadie, o sea, ¿no? Como que necesitas primero tú poderlo procesar, poder decir, sí, tengo esto, o mi mamá tiene esto, o así, para entonces ya poderle decir a los demás, ¿no? O sea, por eso te quedas como pasmado, porque estás tratando así como de procesar, ¿no? Entonces estamos tratando de entender qué es lo que ellas están viviendo y cuál es ese proceso por el cual de esperar a ver un cuerpo muerto, ahora están como queriendo procesar que Jesús está vivo y ha resucitado. Luego allí acaba, o sea, Marcos es un evangelio como mucho más eh, escueto, ¿no? Así más sintético. Entonces aquí se acaba esto, empieza otro título. Jesús aparece a María Magdalena. Jesús, habiendo resucitado de mañana, el domingo o primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la cual había lanzado 7 demonios. Entonces tú dices, ¿what? De Juan vamos a ver después, la próxima semana, que llega María Magdalena y las mujeres ven que el sepulcro está vacío y entonces se regresan, María Magdalena se regresa a buscar a Pedro y al discípulo amado y vienen todos, ¿no? Así de regreso al sepulcro y ella se queda ahí afuera llorando y ahí es cuando se le aparece Jesús y cree que es el jardinero, ¿no?
Entonces, aquí podríamos decir, pues tal vez pasó lo mismo, o sea, llegan las mujeres, tres, ¿no? María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, van a ver a los discípulos, regresa y aquí entonces se encuentra María Magdalena con Jesús. Jesús, habiendo resucitado de mañana, el domingo o primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. ¿Por qué primero? Porque sabemos que antes fueron los ángeles, ¿no? Estos hombres vestidos de blanco, estos jóvenes, que se aparecen a las mujeres, pero no es Jesús resucitado. Entonces aquí ya se aparece Jesús ahora sí, de la cual había lanzado 7 demonios. Y Magdalena fue luego a dar las nuevas a los que habían andado con él, que no cesaban de gemir y llorar, los cuales al oírle decir que vivía y que ella le había visto, no le creyeron. Entonces tenemos el primer ya testimonio presencial, ¿no? O sea, María Magdalena ya ve a Jesús resucitado, va y les dice a los discípulos y ellos no le creen. Ahora, igual, seguimos en Marcos tal cual así. El siguiente es Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Esto también ya lo habíamos visto en Lucas y vamos a ver que son los discípulos de Emaús. Después de esto se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que iban de camino a una casa de campo. Los que vinieron luego trajeron a los demás la nueva, pero tampoco les creyeron. Entonces, los discípulos de Emaús se van, camino a Emaús. Allí Jesús se pone a caminar con ellos, llegan a Emaús, ahí Jesús parte el pan, en ese momento lo reconocen y Jesús desaparece y entonces los discípulos se regresan a ver a los apóstoles a Jerusalén, les cuentan lo que ha pasado, que es esto, trajeron a los demás la nueva, pero tampoco les creyeron. Entonces ya tienen el testimonio vivo, presencial, ¿no? De María Magdalena, de los discípulos de Emaús, y sin embargo tampoco creen. Y luego el siguiente apartado es Jesús comisiona a los apóstoles. Sí, ni siquiera es el capítulo, o sea, seguimos en el 16, que este capítulo 16 nos va a hablar de la resurrección, pero el siguiente apartado es Jesús comisiona a los apóstoles. En fin, apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Por qué les echa en cara su incredulidad y su dureza de corazón? Porque no han creído. ¿A quiénes? A los que lo han visto resucitado y les dijeron. O sea, está tremendo esto porque es así. Si tú ya has escuchado que Jesús ha resucitado, digamos, Jesús te va a poder echar en cara tu incredulidad y la dureza de tu corazón. Por último les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el mensaje de salvación a todas las criaturas. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea será condenado. Otra vez, vayan por todo el mundo, prediquen el mensaje de salvación a todas las criaturas. Otra vez, vayan por todo el mundo, ¿no? Entonces la misión es esta, vamos. Si tú crees que Jesús ha resucitado, tú no te puedes quedar callado, tú tienes que ir y por todo el mundo. Predica el mensaje de salvación a todas las criaturas. Entonces, yo tengo que ir por todo el mundo a decir que esto, el mensaje de salvación. ¿Cómo que el mensaje de salvación? Sí, que Jesús murió por ti y ha resucitado. O sea, las dos cosas son muy importantes. Entonces, yo te pregunto, ¿tú tienes de verdad esta conciencia plena de que Jesús ha resucitado? Y vamos a verlo con un poquito más de calma. El que crea en que Jesús ha resucitado, en que Jesús me ha salvado, en que Jesús es Dios que se hizo hombre y viene a asumir mi pecado, a hacer lo suyo, a morir por mi pecado, para que yo pueda tener vida y vida eterna, porque Jesús ha puesto el puente de cruz para que yo pueda llegar a la presencia de Dios. Entonces, el que crea en esto y se bautice, ¿y qué es el bautismo? Es morir a la vida del mundo para nacer a la vida en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El que crea y se bautice se salvará. Entonces decimos, basta con que yo me haya bautizado y ya, o todos los días, a cada momento, tengo que vivir bautizado. Es decir, tengo que estar muriendo a mí mismo para vivir en la vida en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, si te acuerdas,
La condición para poder seguir a Jesús es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Este negarme a mí mismo es, me niego a mis criterios, a mis expectativas para tomarlos de Jesús y empezar a caminar hacia la cruz, que es dar la vida todos los días por amor. Pero el que no crea será condenado. Entonces aquí la cosa se pone radical y tal cual, ¿no? El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea será condenado. Entonces, por eso la urgencia de vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje de salvación, porque los que no crean se van a condenar. Además, tienes que hacerlo de una manera buena, efectiva, para que los que te escuchen puedan creer y se puedan salvar, porque si los que te escuchan, al contrario, dicen, ¿qué le pasa? Está súper loca, es nefasta, vámonos de aquí. Entonces creaste un efecto contrario, ¿no? En lugar de que porque tú les predicaste se salvan, ahora porque tú les predicas se condenan. Eso es tremendo. Por eso los que tenemos, pues sí, esta misión, este encargo de llevar la buena nueva de una manera más particular, ¿no? Como somos los catequistas, debemos de hacerlo bien para que el que nos escuche, cuando le predicamos, se pueda salvar y no al contrario se condene. Y por eso se lo tienes que decir a todo mundo, porque tú estás pensando en que todos se salven, ¿no? Tú quieres que todo el mundo llegue a la presencia de Dios, tú quieres que todos puedan tener ese acceso a la ternura, al amor, a la misericordia de Dios. Y por eso te interesa muchísimo hacerlo de la mejor manera para que se salven. Y fíjate que lo que sigue está tremendo. A los que crean, fíjate, a los que crean, fíjate. Aquí vayan por todo el mundo y prediquen el mensaje de salvación a todas las criaturas. O sea, el primer movimiento es ir a predicar. Bueno, el primer movimiento es ir, el segundo es predica para que crean y se bauticen, ¿ok? Aquí a los que crean, o sea, a los que ya están en o sea, no a los que fueron y predicaron, sino a los que crean, los acompañarán estos milagros. Y esto está tremendo. En mi nombre lanzarán los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Manosearán, dice esta traducción, ¿no? Tomarán a las serpientes y si algún licor venenoso beben, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán estos curados. Y entonces dice uno, ¡oh! ¿Qué onda? ¿Verdad? Porque si tú conocieras a alguien que hace eso, bueno, o sea, ¿no? Sería el youtuber más famoso de la historia, ¿no? Y entonces dice uno, o sea, ¿qué me está pasando a mí, no? Yo digo que primero hay que revisarme yo y luego ya revisar la iglesia, pero primero... Al 99% bastante. Primero me reviso yo, ¿no? Y entonces yo digo, o sea, si yo me he atrevido a ir y predicar, obviamente es porque creo, ¿no? Entonces, a mí me deberían de acompañar estas señales. ¿Y por qué? ¿Por qué me tendrían que acompañar estos milagros? Porque Jesús le prometió y ahora me lo debe. O sea, ¿por qué me tienen que acompañar estos milagros? Entonces, vamos a la siguiente, que dice la ascensión. O sea, sí está tremendo Marcos, ¿no? Porque va, o sea, brinca así de que, no, o sea, a ver, no, espérame, déjame, lo tengo que digerir un poco. Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, ¿no? Resucitado, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Y sus discípulos fueron y predicaron en todas partes, cooperando al Señor y confirmando su doctrina con los milagros que la acompañaban. A ver otra vez. Entonces, Jesús se sigue presentando varias veces resucitado, hasta que un día, sabemos que es a los 40 días, fue elevado al cielo. O sea, esa es la ascensión, ¿no? Asciende al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Eso es, en el lugar más importante. O sea, está Dios y Jesús a su derecha, en el lugar más importante. ¿De qué? De todo que, de todo, ¿no? Como Jesús ya nos había dicho en el otro evangelio, he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Y sus discípulos fueron y predicaron en todas partes. O sea, justo lo que estábamos diciendo
aquí, ¿no? Van a ir por todo el mundo y van a predicar el mensaje de salvación a todas las criaturas. Entonces, sus discípulos van y predican en todas partes, cooperando el Señor, o sea, Dios, Jesús, el Señor, va ayudando, va cooperando y confirmando su doctrina y confirma lo que ellos dicen con los milagros que la acompañaban. Entonces, por eso es que esto de que van a hacer estos milagros van a servir para que lo que las personas están diciendo se confirme, para que vean que no es palabra humana, no es palabra de Erika, no es palabra de quien te predique, sino es la palabra de Dios que cumple lo que promete y que además lo confirma con estos milagros. ¿Y por qué son milagros? Porque no vienen de nosotros, de lo natural, sino vienen de Dios, ¿no? Son del cielo. Entonces, por eso son cosas milagrosas, ¿no? Grandes, enormes, porque vienen de Dios. O sea, es Dios que interviene en la historia, en tu historia humana, para decirte, yo aquí estoy. Y para que sepas que yo estoy contigo, te dice Dios, yo te respaldo y tú haces estos milagros para que cuando tú prediques, la gente te crea, no a ti, sino a mí, a través de tu palabra, y se salven. ¿Sí quedó? Perfecto. Entonces, fíjate la responsabilidad que tenemos de yo asumo que yo creo, ¿con qué? Con todo el paquete, ¿no? Porque creer es me bautizo, es decir, muero al mundo para vivir según los criterios de Dios. Otra vez, muero al mundo, o sea, de verdad, muero al mundo, bye, para que yo viva en los criterios de Dios y me pueda salvar. Porque no nada más es me bauticé y ya, no, sino es soy bautizado cada día, ¿no? En un sentido de renovación de cada día, yo me bautizo en el sentido de yo cada día muero a los criterios del mundo para seguir en la vida de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, yo me niego a mí mismo todos los días para poder tomar la cruz y seguir a Jesús, a la presencia del Padre. Y si yo hago eso, si yo le creo a Jesús, si yo vivo negándome a mí mismo y tomando la cruz, entonces estos milagros me van a acompañar. Fíjate, la condición es brutal, ¿no? A los que crean, los acompañarán estos milagros. A ver, si tú crees, entonces te van a acompañar estos milagros. Así es que hay muchísimas cosas que empiezan ahorita a salir como dudas, ¿no? Oye, si a mí no me acompañan estos milagros, entonces ¿será que no creo? Tal vez. Porque fíjate, lo dice así tal cual, a los que crean, los acompañarán estos milagros. A ver, no, espérate, ¿no? Es que a mí nunca me han acompañado estos milagros, Erika. ¿Cómo puedes decir entonces que yo no creo? Bueno, yo no lo digo, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué te lo puedo decir así? Porque Jesús te tiene que respaldar. Entonces yo diría que el examen de catequista o el examen para hacer la confirmación, ¿no? Porque ¿qué es la confirmación? Es recibir los dones del Espíritu Santo para que tú puedas empezar a trabajar en el reino de Dios. ¿Cómo? Cooperando con esto. ¿A qué? Pues a esto mismo, porque no te manda a Jesús a otra cosa diferente, ¿no? Te manda a esto mismo, a que creas, bueno, a que vayas por todo el mundo, prediques el mensaje de salvación a todas las criaturas, para que el que crea se salve. Ajá, entonces tú, si vas a recibir la confirmación o estás confirmado, vas a tomar esta misma misión, que es la misión de la iglesia. Entonces te tienes que preguntar, ¿de verdad estoy dispuesto a tomar la misión que Jesús me da? Y además, si ya la tomaste, si tú ya eres catequista, si tú ya predicas, si tú ya vas y les dices a los demás, entonces ve si te acompañan estos milagros. Y además tienes que verlo, pero con los ojos de Dios. Tal vez tú sí crees y tal vez estos milagros también te acompañan. Lo que pasa es que no los estás viendo con estas palabras. Entonces vamos. En mi nombre lanzarán los demonios. ¿Qué son los demonios?
son el demonio que quiere que tú o el que te escucha no cumpla la voluntad de Dios, se aleje de la voluntad de Dios, no cumpla su plan, no cumpla su misión, deje de ser la persona que Dios tenía pensado que iba a ser desde el principio. Entonces, tu catequesis tiene que servir para que las personas puedan hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, los demonios van a ser lanzados. Entonces, como has visto muchas películas del exorcista y así, entonces tú ya crees que los demonios son así, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Y sí, sí puede ser, la verdad, sí, en un exorcismo, pues las cosas se ponen muy dramáticas, ¿no? O sea, sí, sí, es muy escalofriante y fuerte, sí, ¿no? Igual y tú dices, pues entonces a mí nunca me ha pasado, porque yo nunca he hecho un exorcismo. No, ni te toca a ti hacer exorcismos, eso le corresponde a los sacerdotes, ¿no? O sea, a ti no te toca, porque también tenemos una jerarquía, ¿no? Aquí Jesús está hablando a los apóstoles, o sea, a los obispos, ¿no? Entonces sí, entonces vas a decir, ah, bueno, entonces yo no soy la que tiene que hacer esas cosas. Bueno, sí, porque si tú mantienes a las personas con su demonio pegado, entonces no les estás ayudando a negarse a sí mismas, a tomar la cruz y a seguir a Jesús. Así es que sí, tu catequesis o tus palabras, si es que ya recibiste la confirmación, deben de servir para que el otro deje su demonio o sus demonios. Entonces te digo, los demonios, ¿y por qué son demonios? Pues porque como que cada uno tiene su especialidad, ¿no? Entonces, en eso no voy a entrar hoy, pero la idea aquí es, tú tienes que ayudarle a los demás a que puedan morir a la vida del mundo, que va a decir Jesús que el demonio es el príncipe de este mundo. Entonces, morir al mundo, pues también es morir a los demonios, para que tú puedas vivir en la vida de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas. Y entonces algunos dicen, no, pues sí, tengo que empezar a hablar en francés y en inglés perfecto y en, ¿no? Donde me pare, todo el mundo me tiene que entender. Y no, no necesariamente. O sea, el chiste es que cuando tú hablas con alguien, porque sabes que es algo que Dios te está pidiendo en ese momento, no es porque tú lo tomas como tu propia iniciativa, ¿no? De, a ver, pues que ahora Dios me demuestre, ¿no? Que está conmigo y entonces yo me voy a parar aquí en este auditorio y voy a hablar en chino. No, ajá, sí, porque entonces otra vez tú eres el jefe y no estás haciendo la voluntad de Dios. Aquí la idea es al revés, o sea, el Espíritu Santo te mueve, ¿no? Te lleva, como por ejemplo vamos a ver a ¿perdón? Tu dócil, ajá, vamos a ver por ejemplo a Felipe, ¿no? Que de repente, ¡pum!, aparece ahí caminando junto a un eunuco o sea, en el camino. En fin, aquí la idea es la misma, o sea, tú eres movido por el Espíritu Santo para decir, anda, ve y dile, y la verdad da pena, ¿no? O sea, sí llegan a decir, ay, no, qué pena. Pero bueno, ahí tú dócil, y entonces tú dices, bueno, pues voy, me da muchísima pena, pero pues voy, ya llego, y allí pídele al Espíritu Santo que te permita hablar nuevas lenguas. ¿Qué es eso? Que puedas hablar en la lengua, en el modo, en el modo en el que el otro te va a entender. Porque cada quien tiene su manera de pensar y aunque todos hablemos español aquí, cada uno tiene una manera específica de entender la realidad. Esas son las lenguas. Esa es la lengua nueva. Entonces, cuando tú estás aquí, ¿no? Y entonces le dices, es que yo veo una cruz café y el otro te dice, no es blanca, el Espíritu Santo te permite, ah, sí es cierto, la ve blanca. Te permite tener esta visión, te permite ponerte en su mapa de la realidad, te permite escuchar con ojos, perdón, con oídos nuevos y ver con ojos nuevos, porque vas a poder ver desde su lado. Te va a permitir hacer preguntas que son así como la pregunta, o sea, ¿no? Sí, que tú ni la piensas de la ¿Sabes? Y pareciera, o sea, a mí me han dicho, es que parece que tienes una cámara oculta en mi casa, o sea, ¿por qué me dices eso, no? Y hasta se enojan a veces un poco, y yo, pues no, de veras que, perdón, ¿no? Pero, pues a mí me ocurrió que pues, sería una buena idea, ¿no? Si obviamente estás en oración, pues le vas a decir, oye, pues, no sé, como que tal vez, pues, contéstale eso a Dios, o sea, a mí no me lo contestes, a mí no me importa tu respuesta, pero pues piénsalo y pues tú platícalo con Dios, ¿no? Y en ese momento ves así como el clic en sus ojos, ¿no? Ay Dios, ¿no? Literal, ay Dios, ¿no? Entonces, oh my God, sí, tal cual, literal, ¿no? Entonces, hablar nuevas lenguas es poder ponerte como en el mindset,
usar hasta los modismos de quien te escucha. A usar hasta los modismos de quien te escucha. Entonces, por ejemplo, vamos a dar retiros a un cierto lugar y empiezas a decir cosas que tú jamás dirías. O sea, no es que digas groserías o cosas raras, pero sí maneras, ¿no? Chistes o así de, ¿no? Y ves que la gente se ríe y le cae el 20 y luego se te acercan y te dicen, es que esto que dijiste, y te lo dicen y tú dices, pues yo ni dije eso, ¿no? O sea, ¿qué horas yo dije eso, no? Pero finalmente, pues eso fue lo que lo movió a irse a confesar o a tener esa conversión, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en un retiro que era en una escuela, ¿no? Estábamos en un patio, hace un calor, bueno, eso es lo de menos. El caso es que estaba el padre confesando a las personas y cuando en un receso se para el padre a decir, ¿cómo dijo? Aquí habló Dios. Aquí habló Dios. Y se nota por las cosas que me están diciendo en la confesión. Y entonces uno dice, ¡ah! Qué fuerte, ¿no? La verdad es bien fuerte. Entonces aquí le das lo mismo, o sea, que tú le prestes a Dios así tu cuerpo, tu lengua, así lo que se usa para poder hablar, para que tú no hables, sino que seas como el medio por el cual Dios puede tocar a esa persona. Entonces por eso la docilidad es básica, porque mientras tú te interpongas, no vas a permitir que el Señor hable, ¿no? Manosearán las serpientes. Entonces las serpientes, acuérdate que en el Génesis, pues van a ser el animal, ¿no? Que siempre va a poner enemistad entre Dios y los hombres, las mujeres. Entonces tú vas a poder agarrar así, ¿no? Así el mal y no te va a hacer daño, no te va a picar. ¿Y por qué puedes hacerlo? ¿Porque tú eres súper poderoso? No, sino porque vas en nombre de Dios. Entonces Jesús te respalda. Si Jesús agarra a la serpiente no le hace daño, no le hace nada, ¿no? O sea, Jesús murió y resucitó, o sea, nadie puede contra él. Entonces, si tú vas en el nombre de Jesús, Jesús te dice, yo te respaldo, vamos, agarra la serpiente. Y hay cosas tremendas, no necesariamente es la serpiente. Yo, la verdad, sí traté un día de agarrar una serpiente y me voy así cosísima. Están frías y, bueno, ya. Aquí la idea es eso que te da así, así piénsalo bien, ¿no? Y además a veces ni sabes qué es, ¿no? Bueno, eso lo vas a poder enfrentar. Entonces, por ejemplo, a mi mamá se le salió la traqueostomía en la regadera, ¿no? Y yo así de, El tubo. sí, bueno, el tubo así, no, así, ay, no, bueno, de verdad qué horror, ¿no? Se le salió así y yo, y así, Dios, ayúdame, 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 Dios, ayúdame, ayúdame, ¿no? Y pues ahí vas, lo metes y tratas de hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, ese te sobrepones en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, a veces cuando lo ves en retrospectiva dices, yo jamás ahí me hubiera metido, o sea, jamás hubiera ido yo a ese lugar, o sea, ¿cómo crees, no? Porque está bien feo, porque está bien peligroso, porque la gente ahí era bien mala, todos eran maleantes, todos eran criminales y yo ahí sola, además yo mujer y sola, o sea, ¿cómo se me ocurrió ir ahí, no? Y sin embargo, lo hiciste respaldada por el Señor y eso dio muchísimos frutos. Sí, o sea, es tremendo porque no puedes ver que no eres tú, o sea, obviamente no eres tú porque tú eres súper cobarde, bueno, yo soy súper cobarde y súper miserable, entonces te das cuenta, no, no fui yo, o sea, de mí no puede salir esto ni nada bueno, o sea, soy una piltrafa, o sea, ¿cómo crees, no? Entonces ahí es donde ves la obra de Dios en ti y no nada más para que así, ay, no, o sea, obviamente no es para decir, ay, wow, yo soy lo máximo. No, 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 eso olvídalo, porque si haces eso, bueno, estás en bajo 15, o sea, ya, ni siquiera cero, o sea, muy mal. Aquí de lo que se trata es que Dios te respalda para que los demás puedan creer en Él. O sea, tú no pintas aquí, pero nada, ¿no? O sea, aquí el chiste es que la manera en la que Dios se va a manifestar a esas personas es a través de ti. Entonces tú tienes que estar súper claro en eso. Yo debo de ser así como una cosa transparente para que el que me vea a mí, en realidad no me vea a mí, sino vea al Señor que va a hablar y va a actuar. Y lo va a hacer a través de mí, pero yo paso desapercibida. O sea, yo me negué a mí misma primero y eso se mantiene, ¿no? Yo paso desapercibida para que sea Dios el que hable aquí, para que la persona pueda convertirse, para que la persona pueda creerle a Jesús y se salve.
Y si algún licor venenoso beben, no les hará daño. Entonces tengan muchísimo cuidado con los licores venenosos, porque a veces, sobre todo en los lugares en donde se juntan muchas señoras, empiezan los chismes y el no sé qué. Entonces estamos bebiendo el licor venenoso y sí nos hace daño. Y es el puro chisme, ni siquiera te dieron un veneno, ¿eh? Sino que así fulana lo empezó a crear y todas se lo empezaron a tomar, ¿no? Y entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos haciendo lo que fulana se le ocurrió, lo que fulana nos obliga, lo que fulana nos manda. Y ten muchísimo cuidado, porque allí no es Jesús el centro. ¿Y qué otro licor venenoso? Pues sí, literalmente licor venenoso. Entonces, por ejemplo, yo me fui de misiones a la sierra cuando era chiquita, chavita, y pues sí, te tocaba tomar agua del río, así, con la tierra, ¿no? Así, le hacías así y se te quedaba la tierra en las manos, ¿no? Y yo soy súper alérgica, ¿no? Yo decía, Madre Santa de Dios, o sea, me va a dar diarrea, Dios mío, en tu nombre, ¿no? Y pues tomas el agua y no te pasa nada. Y dices, wow, o sea, obviamente no soy yo, porque si fuera yo ya estaría en el baño, ¿no? Bueno, en la letrina, porque ni baño había, ¿no? Y no, no eres tú, o sea, no te da diarrea, no vomitas, ¿no? O sea, porque vas en el nombre del Señor, ¿no? Te dan de comer comidas súper que dices, no, gracias, ¿no? Me dieron un huevo de iguana, pero lo dejaron cocer muchísimo, entonces estaba así elástico, de verdad no se podía comer, o sea, el encogedor de salientes se te pasaba del otro lado, o sea, me lo tuve que tragar y dije, me voy a ahogar, ¿no? Porque además tú no lo puedes sacar porque están viéndote ahí todos, ¿no? Y tú ni modo que les digas, oiga, esto lo hicieron mal, ¿qué cosa se les ocurre darme esto de comer, ¿no? Entonces, pues así, ¿no? Y agua, ¿no? Y no, no, gracias a Dios no me ahogué, o sea, de verdad, así de que dices, "Ah, va". Y entonces, ¿por qué tienes que tomar licor venenoso? No, no es que tengas, es que es la manera en la que se va a manifestar Dios. O sea, lo maligno que me va a venir de fuera no te va a hacer ningún daño, aunque te lo tomes. No te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque es Jesús quien te está respaldando. Entonces, es como si tú fueras una pajita, ¿no? ¿Qué tan frágil es una pajita? ¿Cuánto aguanta una pajita? Nada, o sea, es súper frágil. Pero sin embargo, se mete en un tubo, ¿no? En un popote de titanio, que ese es Jesús, y entonces no le va a pasar nada a la pajita porque está revestida de titanio. Y así Jesús te respalda, ¿ok? Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán estos curados. Entonces todo el mundo va a decir, ah, pues yo quiero ese, ¿no? Los demás no, gracias, pero este, venga, ¿no? Porque tengo mucha gente enferma, ¿no? Y fíjate, aquí pones las manos sobre los enfermos, pero no es en tu nombre otra vez, entonces tú no vas a decidir con quién o cuándo, sino es el Señor, ¿no? Y a veces este ser curado no necesariamente es del cuerpo, sino sobre todo del alma, ¿no? Entonces que tus palabras puedan llegar a ser esa medicina para que la persona pueda ser salvada. Y frecuentemente no es en ese instante. Además, sí, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? No, no es en ese momento. A veces ni siquiera le dan las gracias a Dios, sino tú oraste por ellos, se sanaron y ni siquiera le dan las gracias a Dios, sino, oye, es que están diciendo que qué suerte, que qué buen médico, que qué buena medicina le dio el doctor, ¿no? Y sabes que esa misma medicina era la que estaban tomando antes, que no les había hecho bien, que estaban incluso con dolores tremendos y no le alcanzan a dar la gloria a Dios, ¿no? Entonces dices, Madre Santa, esto está tremendo. Entonces pídele a Dios que te ayude a que si la persona nota, o sea, se sana, que también pueda darle gloria a Dios, ¿no? Entonces tú tienes que regresar para decirle, oye, no, no fue el doctor, oye, no, no fue la suerte, dale gloria a Dios, acuérdate, no seas así, ¿no? No seas como le pasó a Jesús, ¿se acuerdan? 10 leprosos sana y ¿cuántos regresan? Uno a darle las gracias. Así somos de mal agradecidos, así somos. Entonces tú tienes que regresar y decirle, oye, acuérdate, o sea, ¿cómo estabas antes? Acuérdate que esta misma medicina no inventes, ¿no? Acuérdate y dale la gloria a Dios. Entonces no regresas para que te den las gracias a ti o te reconozcan, sino para darle la gloria a Dios. ¿De quién es toda la gloria? De Él. ¿De quién es todo el poder? De Él.
Entonces no es que te lo preste, no, ni siquiera, porque jamás va a ser tuyo. Y además tampoco te lo presta porque tú no haces con él lo que tú quieres, no. O sea, no es como con un saco que te prestan y yo me lo llevo a donde yo vaya, ¿no? No, no, aquí tú eres el instrumento, o sea, eres como el pincel con el que Jesús va a escribir o a pintar, ¿no? Entonces, ¿de quién es la obra? Es de él. ¿A quién se le reconoce todo el crédito? A él, porque tú nada más fuiste a donde tenías que ir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a decir San Pablo? Pues ay de mí si me evangelizara, o sea, pues esta era la misión, o sea, ¿cómo crees que no la voy a llevar a cabo, no? Entonces, por eso la revisión es tremenda. Bueno, esto se los puse en azul porque ya se refiere al cielo. Entonces, así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces que esto sí fue en la tierra, ¿no? O sea, aquí está Jesús resucitado, ahora está en el cielo, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y sus discípulos fueron y predicaron en todas partes. Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿yo predico en todas partes? Tampoco se trata de que se suben al elevador y tú, a ver, permítanme, les voy a dar el mensaje de la salvación. No, pero sí esa actitud de escucha, de apertura, ¿no? Cooperando el Señor y confirmando su doctrina con los milagros que la acompañaban. Entonces tú escuchas y en el momento en que el Señor te pone en tu corazón su palabra, pues tú la dices. Oye, qué pena van a decir que soy una fanática. Pues sí, ni modo, la verdad. Porque la primera cosa en la que tienes que morir es a ti mismo. A ver, díganme ustedes, ¿en qué momento de la misa específicamente se nota con los gestos que hace el sacerdote, que acuérdate que con tus ojos de la fe es Jesús mismo, ¿en qué momento se nota que está Jesús resucitado presente? A ver quién lo sabe. ¿En la consagración? Un poquitito más adelante, fíjense, en la consagración, a ver si se acuerdan las palabras de la consagración, va a decir el Padre, bueno, Jesús, ¿no? Porque el sacerdote es Jesús mismo. Dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces aquí tenemos el cuerpo de Jesús que se entrega por nosotros. Estamos viendo un cuerpo vivo o muerto, o sea, Jesús se va a entregar, entonces va a estar dando su vida, entonces vamos a ver a Jesús. Ahí se está entregando, va a morir. Entonces va a morir. Ah, Está vivo, pero va a morir. Entonces, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, tomen y beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces, ahí vamos a ver a Jesús derramando su sangre. O sea, lo que vamos a vivir allí, en ese momento de la consagración, es el sacrificio de Jesús en la cruz, el sacrificio incruento, ¿no? O sea, eso significa sin sangre de Jesús en la cruz. Pero hay un momento específico en donde el sacerdote va a poner un pedacito de la hostia en el cáliz. sí. Entonces, fíjense, al juntar no es el pan y el vino, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya fue la transubstanciación. Porque ya fue la transubstanciación, entonces ya tienes el cuerpo y la sangre. Acuérdense que en la mentalidad judía la sangre es la que lleva la vida. Entonces, si separo la sangre del cuerpo, el cuerpo está muerto. Y si la sangre se derramó, pues el cuerpo está muerto. Ahora, si junto el cuerpo y la sangre, entonces, ¿cómo está el cuerpo? Resucitó. Vivo, resucitó. Entonces, fíjate, tú estás en el momento de la misa. ¿A quién le estás hablando? A Jesús vivo y resucitado. ¿Ya lo sabías? El chiste es que ahora tú ya lo sabes. Entonces, cada misa es ese encuentro con Jesús resucitado. Es como si te dijera, vamos a Galilea, ¿no? Que el ángel te avise y te diga, ándale, ve a Galilea, que allí verás al Señor resucitado. Entonces es, ándale, ve a misa, que allí verás a Jesús resucitado. Ah, es brutal, la verdad, eso es así de, vamos, vamos. ¿Por qué? Porque ahí me espera Jesús resucitado. ¿Y cómo me espera el Señor? Vivo, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo estamos yendo a Galilea, porque a veces no vamos de la manera correcta, ¿no? No vamos a misa esperando encontrarnos a Jesús resucitado, sino pues, no sé, muchísima gente va a la misa a, pues no sé, a ver a
al padre, ¿no? Y que si el padre me cayó bien o me cayó mal, o dijo esto o no dijo el otro, o lo que sea, ¿no? Y se centra en la homilía, en que si estuvo divertido, en que si los lectores leyeron bien, ¿no? No, o sea, olvídalo. Aquí vamos al encuentro con Jesús resucitado. Es más, mira, vas primero al Calvario a ver a Jesús dando su vida por ti y luego vas a Galilea a encontrarte con el Señor resucitado. Entonces, fíjate muy bien en ese momento en donde el sacerdote toma un cachito de la hostia y la pone en el cáliz. En ese momento allí se junta el cuerpo y la sangre. Y ya sabíamos que estaba siempre el alma y la divinidad. Ahí está Jesús completitito diciéndote, aquí estoy vivo, resucitado. Vamos a ver una de las cosas que nos impide ver a Jesús resucitado y negarnos a nosotros mismos. A ver, fíjense muy bien. La vez pasada habíamos dicho que el orden, o sea, la paz de Jesús resucitado se manifiesta como en el orden que tenemos en estos cuatro, pues como ejes, ¿no? Entonces es mi relación con Dios, mi relación con la creación, mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo. Y que cuando yo soy un engrane, puedo tener esta relación de orden, ¿no? En donde todo funciona, pero cuando soy una rondana, pues estas relaciones se pierden, ¿no? Incluso está Jesús resucitado junto a mí y yo no lo veo. Aquí lo que quiero que veamos hoy, nada más va a ser rápido, mi relación conmigo mismo. Hay dos cosas que me pueden dar en la torre. Una es cuando yo quito a Jesús de aquí y me pongo. En ese momento, y además peor todavía porque puedo creer que yo soy un engrane, pero de todos modos me pongo en el centro. Que obviamente no eres un engrano que crees. Ajá, puedes creer, ¿no? Que porque yo soy muy buena y hago todo con buena intención, porque yo lo único que quiero es llevar la palabra de Dios a todas partes, ser un instrumento de Dios, pero que todos hagan lo que yo digo, ¿no? Entonces, Empezando por Dios mismo. empezando por Dios mismo. Entonces aquí yo puedo pensar que soy un engrane, pero en realidad, pues sí, o sea, me hice una rondana y estoy ocupando el lugar de Dios. Entonces, se va a manifestar en esto de mime conmigo. Yo quiero que los demás hagan lo que yo digo cuando yo digo y a la hora que yo digo, ¿ok? Hay otra parte que es, bueno, yo espero que esta ya la podamos superar. Si te desesperas mucho, pues revisa, ¿no? Si es que no es porque tú estás aquí y todo lo quieres conmigo, ¿no? O sea, yo me enojo y me desespero porque los demás no hacen lo que yo digo o o como yo lo digo, ¿no? O cuando yo lo digo. Pero hay una que es como más escondida, que se llaman los escrúpulos. Esto es un poco más complicado. Entonces, fíjense. Yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo creo que soy buena persona. Sin embargo, ahorita con esta sesión me estoy dando cuenta de que pues igual y no he expulsado demonios, ni tomado veneno, ni hablo nuevas lenguas, ni, ¿no? Entonces, es una manera en la que tú también puedes ver qué tanto eres un instrumento o qué tanto no lo eres. Los Que escrúpulos, lo haya sido no quiere decir que lo siga siendo. sí, bueno, que lo seas ahorita, ¿no? Entonces, los escrúpulos son eso muy peligroso que hace que tú siempre estés en competencia por ser el mejor. Entonces, ¿en dónde se ponen los ojos cuando tú quieres ser el mejor? ¿A quién estás viendo? ¿A Jesús o a ti mismo? A ti mismo. Entonces, en ese momento ocupaste este lugar. Oye, pero yo estoy buscando ser el más justo, el más bueno, el más lindo, el más servicial, el más paciente. Ajá, pero ¿en dónde están puestos tus ojos? En ti. Entonces a Jesús ya lo quitaste y ya no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo una competencia por ser el más paciente, el más servicial, el más, ¿no? Contigo. Y la idea es que tú primero que nada hagas la voluntad de Dios, porque si no, de otra manera, ya te estás viendo a ti mismo y eso no es negarse, eso es al contrario, crecerte, ¿ok? Oye, pero estoy creciendo para verme a mí mismo. Ajá, pero fíjate, a ver si lo logro transmitir bien, ¿ok? Cuando tú tienes escrúpulos, entonces tú estás diciendo, yo quiero ser el más justo, el más bueno, o cualquier cualidad que quieras, ¿ok?
Si tú logras ser el más justo, en ese mismo momento corres el riesgo de la soberbia, porque ya eres el más. Así es que todos los demás ya son chafas, porque yo soy el más. Superior. Entonces, fíjate, en lugar de crecer en la humildad, ¿no? Que es el negarme a mí mismo, ya dejé que la soberbia creciera y por eso quiero ser el más, el primer lugar, el más importante, el. Entonces, a veces cuando empezamos a crecer más en la vida de fe, en la vida espiritual, tenemos este riesgo de los escrúpulos que se la pasan viéndome a mí, viendo si estoy o no creciendo, viendo qué tanto estoy creciendo, en lugar de estar muy pendiente de hacer la voluntad de Dios y de cumplir estas palabras que Jesús me dijo, ¿no? Porque mi misión no es ser la más justa, la más valiente, la más servicial, sino mi misión es ir, predicar, bautizar, en el sentido de que la gente muera al mundo para vivir en la vida en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quien tiene que empezar por morir cada día, pues soy yo. Entonces tengo que morir a mi deseo, a mi anhelo de ser la más justa, la más paciente, la más, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo sé si yo estoy creciendo en la virtud? Nunca me voy a revisar. Sí, sí te revisas, pero no con estos ojos de ponerte en el primer lugar, sino con esta idea de que toda la vida, las cosas que me sucedan, como dice San Pablo, en todo interviene Dios para el bien de los que le aman. Entonces, ¿cómo le hago para no crecer en la soberbia? Pues todas las cosas que me pasen en la vida, las puedo tomar como una oportunidad de crecer en la humildad. Entonces, en lugar de decir, es que ¿por qué me pasó esto a mí? Entonces, decir, ¿cómo crezco en esto, en la humildad? ¿No? Entonces, todas las humillaciones, todas las burlas, todas las cosas que te hayan hecho otras personas, las puedes tomar como una posibilidad, una lección o una oportunidad de ser más humilde. Entonces, por ejemplo, el miércoles fuimos a una junta y unas personas me dieron mal una información. Yo me levanto a decir esa información y un señor me dice, es una mentirosa. Y yo, wow, ¿no? Entonces en ese momento dice, Señor, ¿no? Que eso me sirva para crecer en la humildad. Y te la tragas, ¿no? ¡Wow! Entonces, así cada cosa que te pase te puede servir para crecer en la humildad. Y entonces ya dices, ya no me veo a mí mismo, sino esto te lo ofrezco para decir, yo me bajo, me quito para que tú seas el importante, el grande, ¿no? Tenemos dos riesgos grandes respecto de nosotros mismos. Uno es ocupar el centro y mí conmigo, entonces chécate si no te estás quejando mucho, y la otra es esta parte de los escrúpulos, ¿sí? Va, entonces, ¿cuál creen que va a ser el compromiso de esta semana? Llevar la buena nueva a toda la región, por todas las partes. Puede ser ver en ti mismo en qué momento estás creciéndote tú, poniéndote tú primero que Jesús, de las acciones o de lo que tú le hables a las personas, ¿verdad? Que si la gloria te la estás dando para ti o estás pensando, gloria a Dios que pasó esto, gloria a Dios que hubo entendimiento, gloria a Dios que hubo paciencia, etcétera. Ajá. Y también lo podemos ver porque si no lo hacemos así, de buscando la gloria para Dios, entonces rápidamente vamos a tener estos síntomas, ¿no? O sea, yo estoy llevando la palabra de Dios, yo estoy predicando y sin embargo estoy lleno de miedo, de tristeza, de enojo. Y ahí puedes revisar y entonces puedes decir, híjole, es que en realidad no estaba buscando la gloria para Dios, sino estaba buscando puntos para mí, ¿no? Y en la medida en la que la gente no reacciona como yo espero, entonces pues sí, me desilusiono, me frustro, ¿no? Y entonces ahí estoy pudiendo ver que, en realidad no estaba haciendo las cosas para Dios. Va, entonces, para los que todavía no sean catequistas, vamos a empezar desde el principio. Entonces, el compromiso va a ser ir y predicar. Ahora, ¿qué voy a predicar? ¿Y a quién le voy a predicar? Por eso necesitamos sí tener muchísima comunicación con Dios, ¿no? Hacer oración para saber en qué momento tengo que hablar y con quién, ¿no? Porque no es mi iniciativa, sino es de parte de Dios. ¿Sí queda claro esto? Sí. Va, entonces tengo que hacer oración, intensifico mi oración para ir y predicar. Y luego, para no, bueno, primero, antes que otra cosa, más bien sería
tener esta experiencia profunda de que Jesús está resucitado, así voy a la misa pensando en que voy a tener este encuentro con Jesús resucitado. Luego, yo muero a mí mismo, muero al mundo y le creo a Jesús y por eso voy y proclamo. Y luego voy a tener muchísimo cuidado de no perder la paz porque he puesto a Jesús en el centro, hago su voluntad y mis ojos no están fijos en mí. Entonces viene una pregunta súper fuerte. Si yo quiero crecer en la virtud y yo he dicho, yo quiero ser paciente, servicial, perdonar, no sé qué, ¿cómo le hago para no poner los ojos en mí si ese es mi objetivo? Si yo busco crecer en el servicio, en la paciencia, ¿no? Entonces yo tengo que estarme revisando pues, para ver si crecí en el servicio, en la paciencia, etcétera. ¿Cómo le hago para no mantener mis ojos fijos en mí? Pero sí crecer y revisarme en el servicio, la paciencia, el perdón, así. Pues sí. No van a gloriarme, ¿no? O sea, no hacer, yo hice esto o hice el otro, qué bien me quedó lo que le hice a esta persona, o qué bien, o sea, sino pensar, gracias Dios que me estás dando la oportunidad de servir a esta persona, gracias Dios que me diste la oportunidad de perdonarlo, no sé. Ajá, y también checar estos síntomas, ¿va? Entonces, en el momento en que esto empieza a crecer, significa que puse demasiado los ojos en mí, ¿ok? Y entonces empecé a ocupar el primer lugar, porque estos son los síntomas, ¿no? Entonces, en lugar de tener la paz que me trajo Jesús, empiezo a tener los síntomas del miedo, la tristeza, el enojo, la desesperación, la angustia, ¿no? Y cualquier combinación de estos tres. Sí me estoy checando, sí voy haciendo mi examen de conciencia, sí me voy revisando, pero nunca quiero ser el mejor, ¿ok? Entonces, cuando tú digas, es que yo me voy a proponer ahora sí ser como Jesús, pues no, o sea, olvídalo, ¿no? Porque además la obra no es tuya, es el Espíritu Santo que te va a llevar a ser como Jesús. Y entonces cuando Él diga y como Él diga, ¿ok? Y por el otro lado, cuando tú quieres ser el mejor, entonces allí estás ya metiendo la soberbia, que es la que te impulsa a ser el mejor, ¿no? A conseguir estar por encima de los demás, ¿no? Entonces lo que está creciendo ahí es la soberbia. Entonces tú nada más quieres poder ser más servicial cada día, ¿ok? O poder perdonar más cada día, o poder ser más humilde cada día. Y cuando la vida te dé una lección de humildad, tómala, agárrala, aprovéchala, no la sueltes, exprímela, ¿no? Tampoco es así de, yo soy la peor del mundo y soy un trapo. Bueno, la verdad sí, ¿no? Yo digo que sí somos un trapo sucio, pero bueno, el chiste es que tampoco te tires al drama, porque otra cosa que hace que tú seas una rondana perfecta es ser la víctima. Entonces, pobrecita de mí, nadie me comprende, nadie me quiere, nadie, Entonces, otra vez yo soy el centro de atención, otra vez mis ojos están puestos en mí y ahora soy la víctima. Entonces, ten muchísimo cuidado con las quejas, con las reclamaciones, con tu manera de expresarte, ¿no? Porque a veces a los demás les dejamos ver esto, ¿no? Que yo soy la víctima, yo no doy las gracias, yo no pido perdón, yo no pido por favor, ¿no? Sino que todo me lo merezco, ¿no? Entonces ahí tengo derecho, ¿no? El derecho a que ahora me den y me den y me den y me den. Entonces esto tampoco te ayuda porque no vas a poner a Jesús en el primer lugar de tu vida, sino vas a seguir siendo tú y tú y tú y tú y tú y tú, ¿va? Entonces aquí se trata de que Jesús sea el más importante. Va, entonces el compromiso de esta semana es tener esta experiencia de que Jesús resucitado me espera en la misa. Segunda, yo le creo, entonces voy y predico haciendo esta oración diaria para saber a dónde tengo que ir y a dónde tengo que predicar. Y buscando así con mucho cuidado el no ponerme en el centro, ¿va? Para que la paz de Jesús pueda mantenerse en mi corazón. ¿Sí está? Sí. Va. Entonces, si nos pueden compartir una palabra que se llevan hoy en su corazón. Humildad. Gracias, Señor. Ilse. Sencillez. Gracias, Señor. Sencillez. Gracias, Señor. Jefe resucitado. Va. Entonces, con esta experiencia de Jesús resucitado, nos vamos a quedar
les encargo mucho su compromiso. Lo ideal es que llegáramos a la próxima sesión y pudiéramos revisar cómo van nuestros compromisos, para que así cualquier duda, cualquier cosa, ¿no? Y además nos lo tomemos en serio de que, ay, la próxima me van a preguntar cómo va mi compromiso. Entonces me lo tomo en serio y lo voy haciendo más real, ¿no? Va, entonces nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí, aún en medio de donde estén. Muchas gracias y seguimos con esta experiencia fuerte, grande de Jesús resucitado. Entonces, que se note más y más y más, ¿no? La vez pasada dijimos que alguien me lo diga. Entonces, espero que sí, se los hayan dicho, ¿no? Que la vida de Jesús resucitado se nos nota, ¿va? Sale. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Un abrazo muy grande. Bye. Gracias. Gracias.